Bueno, primero, lógicamente, los agradecimientos. Sabéis que estas jornadas están organizadas por el Movimiento Cultural Cristiano, con la colaboración de Pastoral de Migrantes, Apostolado Seglar y la Facultad de Teología, donde don Felipe también fue profesor. Siempre recordamos que don Felipe fue un sacerdote dedicado a la promoción de militantes cristianos, de cristianos que se tomaran su cristianismo en serio. Y eso en los distintos ámbitos donde él estuvo. Él colaboró en muchas organizaciones, instituciones de la Iglesia. El padre Kenneth poníamos en la octavilla que es el sacerdote que llegó en patera. No es del todo exacto porque él no era sacerdote cuando vino en patera, pero en los planes de Dios sí que es verdad que Dios ya le llamaba, y aunque en ese momento no era nada sacerdote, pues él ha descubierto o ha oído la vocación aquí y se ha ordenado sacerdote. Me gustaría hablar sobre los empobrecidos como fuente de liberación. Y mucha gente cree que la esclavitud pertenece al pasado, pero aún existe y se manifiesta de diversas maneras. Y hoy algunos nacen siendo esclavos por herencia, una realidad impactante y dura, particularmente en partes de África. La esclavitud como forma de trabajo legal ha sido abolida en todos los países del mundo, pero la abolición no implicó su desaparición. Es una realidad que subsiste. Y hoy la esclavitud toma varias formas, como los países desarrollados mantienen a los países subdesarrollados. Régimen de explotación, donde las cadenas y los látigos se han camuflado en los requisitos del Fondo Monetaria Internacional, el cual exige cada día más las reservas y recursos naturales como pago de intereses de una deuda externa. No olvidéis que España ocupa hasta hoy uno de los últimos puestos en el ranking de la vergüenza mundial. Se contabilizan en torno a 24.000 y pico esclavos. Eso según los datos del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado. Pero otras fuentes se elevan también de que hay más de 50.000 esclavos trabajando en condiciones de esclavitud, en la construcción, agricultura, hostelería y trabajo doméstico. Existe en África una doble injerencia política y economía. La situación es tan fuerte que cuando un dirigente intenta cortar alguna cuerda para liberarse de la presión, se encuentra inmediatamente con una revuelta bien organizada y armada hasta los dientes. Y esta injerencia no tiene origen solo en los países europeos, sino de la presión que ejercen Estados Unidos, China, Rusia, India, Brasil, incluso España. Con estas actuaciones de penetración en África, estamos viendo la tercera colonización del continente. El continente africano se ha convertido en la región donde más se han aplicado los programas de ajuste estructural. Y las consecuencias de los países en África son aumento de los niveles de pobreza urbana y rural, la disminución de los salarios en el sector moderno, la desaparición de escuelas subvencionadas por el Estado, la privatización de la sanidad, etc. Y los resultados inmediatos son el aumento de analfabetismo, la reducción de la esperanza de vida y la reaparición de las epidemias erradicadas en otros continentes. De hecho, la incidencia de enfermedades es una plaga que azota al continente africano: sida, tuberculosis, malaria, cólera, ébola. Lo preocupante de todo se suele decir que los gobiernos occidentales ayudan a África. La verdad es que África está ayudando a los países de Occidente. Los donantes son los africanos. Se habla mucho de pobreza en África, pero la verdad, hermanos, África no es pobre.
es muy rica en recursos naturales. El verdadero problema está en la exportación de materias primas. En mi opinión, no son países subdesarrollados, sino arrollados. No existen países pobres. Existen países saqueados, explotados y esclavizados, pero no pobres, nunca. Hay muchos que pierden la esperanza. Sin embargo, es en las más grandes crisis, cuando las cosas van mal, es cuando debemos aferrarnos a esta virtud, que va siempre de la mano de la fe. Quien tiene esperanza, se la transmite al mundo. Quien tiene esperanza, ve una luz en la oscuridad del futuro. Quien tiene esperanza, permanece activo. ¿Por qué? Porque la esperanza es una llama activa que no se apaga y que siempre está dispuesta a ir abriendo brecha en una lucha en la que nunca esa llama se apaga. Yo tengo, os lo digo sinceramente, la esperanza de que poco a poco podemos convertir el mundo. Y antes de esta charla estuve hablando con un hermano y me dijo, bueno, veremos a ver cuánto pueden venir. Y yo dije, aunque sea 5, 9 o 10 personas. Lo más importante es de que tú, no me refiero a otro, tú, empezando contigo, sin pausa, puedes seguir luchando. Y poco a poco podremos llegar a llamar la atención de los demás. Y poco a poco, como don Felipe, podemos llegar a millones de las personas pobres que están sufriendo la injusticia, los que son los pobres en nuestra sociedad. Y así que muchísimas gracias y que Dios os bendiga.